Marjorie. En este video hablaremos un poco acerca del tema de antiderivadas. Este video nos permitirá realizar una introducción al tema de integrales. Sin embargo, tenemos que dejar bien definido algunos conceptos para poder comprenderles mejor. Primero, recordemos qué era la definición de derivada. La derivada de una función evaluada en x igual a a era la pendiente de la curva en x igual a a. Como podemos observar acá, pues la derivada de una función nos permitía conocer ese punto de ahí. También nos ayudaba en temas de velocidades, tal y como lo hemos visto en clases anteriores. Sin embargo, una integral de una función nos permite conocer el área bajo la curva entre esos dos puntos que fueron dados por una derivada. Imagínense, bueno, que por aquí pasó una derivada, me marcó este punto, y por aquí pasó otra derivada, me marcó ese punto. Entonces, mediante la integral, podremos conocer el área bajo esa curva que hay de b hasta c. Sin embargo, antes de conocer a la integral, cuyo símbolo es este, ¿verdad? Lo podemos reconocer con una S alargada, en donde B va a ser un extremo y C va a ser su otro extremo, B el extremo inicial y C el extremo final. Antes de conocer el tema de integrales a profundidad, debemos resaltar algunos detalles importantes sobre el tema de antiderivadas. Veamos la definición de antiderivada. Sea f una función. F es una antiderivada de f si y solo si la primera derivada de f en x es igual a f de x. Por favor, resalten en este texto f minúscula y f mayúscula cada vez que lo vamos a mencionar. Por ejemplo, si f de x es igual a x a la 2, f de x sería igual a 1/3 de x a la 3. Recuerden que esta expresión, f de x en mayúscula, es la antiderivada. Y pues es una antiderivada de f, la función original, pues la primera derivada de f es igual a f de x. Además, f de x es igual a 1/3 de x a la 3 más 4. Es decir, la antiderivada es igual a 1/3 de x a la 3 más cualquier número. Puede ser más 4, más 3, menos 1, menos 5. Y también es una antiderivada de la función. En general, cualquier función de la forma f de x igual a 1/3 de x a la 3 más c, c suponiendo que es una constante, es decir, cualquier número, es una antiderivada de la función original f. En la siguiente tabla se muestran algunas de las principales funciones con sus antiderivadas. Esta tablita es similar a la tabla que vimos en las clases anteriores de derivadas, que nos permite pues directamente identificar cuál es la antiderivada de una función. Pero antes de utilizarla, vamos a ver algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el símbolo de sumatoria. El símbolo de sumatoria lo que nos permite es, o más bien lo que nos indica, es un proceso de suma que va desde el número de aquí abajo, que es igual a i, llamado índice de variación, hasta n, y se lee sumatoria de i igual m, en este caso, hasta n. Aquí vienen algunos ejemplos. En el primer ejemplo, pues tenemos una sumatoria que va desde 1 hasta 4 y la función es i al cuadrado, es decir, empezamos a sumar cada uno de los resultados de 1 a la 2, más 2 a la 2, más 3 a la 2, más 4 a la 2, porque va desde 1 hasta 4. Y pues el resultado sería 30. En el ejemplo 2, pues tenemos una sumatoria que va desde 3 hasta n. Y aquí tenemos pues que nada más es de sumar los números, puesto que esta expresión no está ni elevada al cuadrado ni nada por el estilo. Entonces sumamos 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Como no sabemos hasta dónde llega n, pues sumamos hasta n-1, que es el número que está antes de n, más n. Y el ejemplo 3, pues tenemos un ejemplo que va desde 0 hasta 5, una sumatoria desde 0 hasta 5,
y la función es 2 a la j. De manera que vamos a sumar los resultados de 2 a la 0, porque es el que comienza, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4, más 2 a la 5. Sumamos cada uno de esos resultados y nos da 63 como resultado. Veamos aquí algunos ejemplos. Estos ejemplos son bien importantes y es necesario ya sea que le tomen un pantallazo, un screenshot o que tomen nota, que paren el video y tomen nota de cada uno de ellos, ya que nos va a permitir identificar cada una de las propiedades que vamos a utilizar para resolver estos ejercicios de antiderivadas. Aquí podemos observar que la sumatoria de una constante es lo mismo que trasladar la constante hacia adelante y realizar la sumatoria, que la sumatoria de dos expresiones sumadas es lo mismo que sacar la sumatoria de cada una por aparte y sumarlas, y que la sumatoria de una constante es lo mismo que tomemos el número de arriba, le restemos el de abajo, le sumemos 1 y ese resultado lo multipliquemos por la constante. Aquí viene en el teorema 1.2 algunas propiedades que son bien importantes. Si tenemos la sumatoria de una constante, pues es lo mismo que multiplicar n por la constante. Si tenemos la sumatoria de i, es lo mismo que esta expresión. De i a la 2, la sumatoria de i a la 2 es lo mismo que esta otra expresión. Y la sumatoria de i a la 3 es lo mismo que esta otra expresión. Es bien importante que tomen nota de estas propiedades porque las vamos a utilizar más adelante. Hablemos un poco acerca del teorema fundamental del cálculo. Este teorema fundamental del cálculo nos permite encontrar a regiones bajo una curva y pues es uno de los principales conceptos del cálculo integral, por eso es que es bien importante conocerlo. La definición dice así: sea f una función continua que va desde a hasta b y la integral definida de la función f de a hasta b es el número denotado como esta expresión de acá, este símbolo, que va desde a hasta b, f de x y definido por esta expresión de acá. Noten que esta expresión está definida en los términos de a y de b y está también relacionada con el límite de un número n que tiende a más infinito. También es bien importante que tomen nota de esta expresión, ya que la vamos a utilizar para resolver los ejercicios que vamos a realizar más adelante. Debido a esta definición se puede representar la integral definida como el área bajo la curva y igual a f de x entre x igual a y x igual a b, siempre y cuando f sea positiva en a y b. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular la antiderivada de la siguiente expresión. Antes de ello, voy a proyectarles a la derecha de la pantalla la definición del teorema del cálculo. Recuerden que b es el número que está arriba y a es el número que está abajo del símbolo de antiderivada. Además, voy a recordarles algunos conceptos de límites al infinito. Estos son los siguientes. Cuando tenemos arriba en el numerador una expresión, un número, una constante, y abajo tenemos una letra que nos tiende a infinito, una variable que nos tiende a infinito, el resultado va a ser igual a 0. Lo mismo sucede cuando tenemos en el numerador una expresión, una constante, y en el denominador una variable que tiende a menos infinito. El resultado también va a ser igual a 0. Eso lo podemos ejemplificar como cuando tenemos una pizza, pues, y tenemos que dividirla entre más pedazos, pues más tiende a ser más delgadito la pizza, el pedacito de pizza que nos va a nosotros a tocar, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea el denominador, entre más alto sea el denominador o entre lo que hay que dividir, pues más va a tender a 0 el resultado. Comencemos con la solución de la antiderivada.
Lo primero que vamos a hacer es utilizar el teorema fundamental del cálculo, que es el que está a la derecha de la pantalla, y vamos a sustituir cada uno de esos valores. En este caso, el valor de B sería 4, el valor de A sería 1, y pues continuamos con la sustitución de cada uno de ellos dentro de la fórmula del teorema fundamental del cálculo. En esta primera parte es únicamente sustituir. Seguidamente vamos a resolver la primera parte de esa ecuación que quedó ahí. Pues es simple y sencillamente a 4 le resto 1 y de ahí es de donde sale ese 3. Y en la derecha, después del signo de sumatoria, tenemos también una pequeña resta de 4 menos 1 que nos da 3 y conservamos exactamente lo mismo que está dentro de esos paréntesis. Seguidamente vamos a resolver ya la función, pero con esos datos que están entre esos paréntesis. Vean que los datos que están dentro del paréntesis es 1 más 3 sobre n por i. Esa expresión vamos a pensar que es x en la función original, en la función de aquí arriba. Entonces, en lugar de esta x a la 2, vamos a anotar esta expresión a la 2. Aquí adelante hay un 2, verlo aquí también, ¿verdad? Y luego sigue menos 5, que ahí sigue. Lo que hicimos fue prácticamente sustituir, en vez de anotar la x, anotamos este resultado que nos quedó dentro de este paréntesis. De hecho, vean, esta f significa que ahora la función no va a ser evaluada en x, sino que va a ser evaluada en este paréntesis. La parte de adelante se conserva exactamente igual. Seguidamente vamos a resolver esta fórmula notable que tenemos acá. Es la segunda fórmula notable, la que dice el primer número al cuadrado, o sea 1, más 2 veces el primer número por el segundo, y de ahí es de donde sale este 6 sobre n por i, ya que 2 por 3 es 6 y conservo la n y la i, y pues al multiplicarlo por 1, pues me sigue dando el mismo resultado. Más el segundo término al cuadrado, que aquí ya sería 3 a la 2, que es 9, n a la 2, que es 9, y i a la 2, que es, perdón, i, que es i a la 2, menos 5, conservando siempre el menos 5 que está aquí arriba. Antes de continuar con el procedimiento, tengo que recordarles sobre los teoremas que vimos anteriormente. Cada uno de estos teoremas involucra una sumatoria. Vean que cuando tenemos la sumatoria de una constante, pues se desarrolla de esta forma. Cuando es la sumatoria de i, se desarrolla de esta forma. Y así sucesivamente con las otras dos. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, pues resulta que en este caso, ya en esta parte de este procedimiento, pues ya metimos este 2, lo multiplicamos por 1. Y metimos también este 2 multiplicado por 6 y el 2 multiplicado por el 9. Resolvimos eso y al final le restamos 5. Ustedes pueden hacerlo para que corroboren que efectivamente nos da este resultado de acá. De hecho, podemos analizarlo de una vez. 2 por 6 y de aquí sale el 12. 2 por 9 y de aquí sale el 18. Y 2 por 1, 2. Pero si le restamos el 5 que quedaba ahí, nos va a dar como resultado menos 3. En este paso lo que hicimos fue simplemente distribuir este 2 en cada uno de los términos que están dentro del paréntesis y al final restarle 5 al que queda en común, pues el que queda junto con el 2 por 1. Le restamos el 5, por eso es que me queda menos 3. Ok, en este siguiente paso, pues lo que vamos a hacer es, así como distribuimos este 2 en cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a distribuir esta
sumatoria en cada uno de estos tres términos, ¿verdad? Al distribuir esta sumatoria nos va a quedar como resultado sumatoria de 12n por i, pero vamos a sacar delante el 12n para que nos quede la sumatoria de i. ¿Para qué? Para poder utilizar esta parte de este teorema. Hacemos lo mismo con la sumatoria multiplicada por 18 sobre n a la 2 por i a la 2, pero sacamos el 18 sobre n a la 2 adelante y dejamos la sumatoria únicamente para i a la 2. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para poder utilizar esta parte del teorema. Y finalmente, pues distribuimos la sumatoria con el 3 para poder utilizar también esta definición de sumatoria con este teorema primero que está acá a la izquierda. Una vez distribuidas las sumatorias, pues ya vamos a librarnos de ellas y en lugar de anotar la sumatoria, vamos a anotar su equivalente. Aquí está el equivalente de la sumatoria de i hasta n de i, que sería esta. Véanlo aquí ya no anotamos esta sumatoria, sino que anotamos su equivalente. Aquí ya no anotamos esta sumatoria, sino que anotamos su equivalente, que sería esta expresión de acá. Y pues no anotamos esta sumatoria, sino que anotamos su equivalente. Noten que no hemos dejado botado ni la expresión del límite que tiende a infinito, ni el 3 sobre n, ni el 3 sobre n, ni el 3 sobre n. Y tampoco hemos dejado botados cada uno de las expresiones que estaban adelante de las sumatorias. Vean aquí el 12 sobre n, 12 sobre n, 18 sobre n a la 2, 18 sobre n a la 2. Seguidamente, pues lo que vamos a hacer es desarrollar esto que está dentro de este paréntesis, que es álgebra, ¿verdad? Que es multiplicación y suma de fracciones. Una vez resuelto esto, que esto, bueno, podemos verlo después en algún repaso, ¿verdad? Sin embargo, es parte ya de suma, resta, multiplicación y división de fracciones que se ve en secundaria y también en el curso anterior, pero perfectamente podemos hacer un repaso cuando gusten. A la hora de resolver esta expresión nos va a dar como resultado esta parte de acá. De manera que, pues, este 3 lo vamos a distribuir. 3 por 18 es 54, 3 por 21 es 63 y 3 por 6 me da 18. Esta n se multiplica por el 2n y de ahí es de donde sale el 2n a la 2. Aquí es cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta esta parte de límites al infinito, ya que este 2n a la 2 vamos a distribuirlo para cada uno de los términos que están arriba. De manera que podemos cancelar en la primera expresión el n a la 2 con el n a la 2 de arriba con el de abajo, pero pues con la segunda expresión, la segunda fracción y la tercera no podemos hacer lo mismo. Siempre nos va a quedar, bueno, arriba podemos cancelar la n, pero en la parte de abajo nos va a quedar la n. Y aquí no hay manera de cancelar la n de abajo. Aquí es cuando nosotros podemos aplicar este teorema de límites al infinito, que dice que si arriba tengo un número y abajo tengo una expresión que tiende a infinito, recuerden que el límite tiende a infinito, en este caso, véanlo aquí, ¿verdad? Límite tiende a infinito, pues esta segunda fracción y esta tercera fracción nos va a dar como resultado 0. ¿Por qué? Porque de acuerdo al teorema de límites, cuando tenemos en la parte de abajo, o sea, en el denominador de una fracción, tenemos una letra, una variable que tiende a infinito, pues su resultado va a ser 0. De manera que aquí el único que me quedó fue el 27, acompañado de más 0, que en total pues me vuelve a dar 27.